Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Esto es Esoteric Tarot. Mi nombre es Carolina y hoy voy a estar haciendo un análisis para ver un poco cómo vienen las elecciones para Brasil. Vamos a estar haciendo un poco una mirada de la carta natal de Lula y también de Bolsonaro y un poco los tránsitos para el día 2 de octubre, ¿sí? Que es la fecha en la que se va a estar haciendo la elección. Así que bueno, desde ya para todos aquellos que me siguen siempre, te agradezco tu apoyo, te agradezco que estás siempre del otro lado bancándome. Y para todos ustedes que son nuevos, les doy la bienvenida y los invito a que se suscriban a este canal y formen parte de esta comunidad esotérica. Te voy a dejar por acá arriba la página web para que puedas ir a ver todos los servicios, consultas privadas de tarot, bola de cristal, carta natal, revolución solar y también todos los cursos que tenemos disponibles de Tarot Rider Marsella, Tarot Gitano, bola de cristal, velas mágicas, hierbas, un montón de información que vas a encontrar ahí y que te invito a que te pegues una vuelta y chusmes. Bien, vamos a comenzar entonces con un poco los tránsitos que tenemos para Lula para el día 2 de octubre, ¿sí? Lula tiene como muy a su favor en esta fecha, en el 2 de octubre, el sol, ¿sí? Su sol va a estar en la casa 11, ¿sí? Y eso nos está marcando, la casa 11 tiene mucho que ver con los grupos, tiene mucho que ver con las masas, tiene mucho que ver con el liderazgo, ¿no es cierto? Y también con las metas de vida de una persona. Entonces, al tener ese sol tan alto, tan fuerte, marcando esa casa 11, nos está indicando que él realmente tiene acá una oportunidad de triunfo muy fuerte, ¿sí? Este sol también está haciendo una conjunción al Júpiter natal de él, y esto es como que lo potencia porque lo expande, ¿no? Júpiter es un planeta que todo lo que toca lo expande, lo agranda, lo agiganta, ¿sí? Y lo llamamos el benéfico mayor, uno de los benéficos más importantes. Entonces, teniendo un poco esta energía del sol en conjunción con su Júpiter natal, nos está dando para él una posición realmente, yo creo acá una gran oportunidad. Creo que con esta configuración solamente las oportunidades para Lula son muy importantes, son muy grandes. También este sol está conjunto a Venus, ¿sí? En tránsito, y eso también nos habla de la popularidad, ¿no? Popularidad que él va a estar teniendo. Siento que especialmente puede recibir popularidad de parte de alguna mujer que le pueda traer una mayor popularidad, y también como mucho siento acá una popularidad de parte de todo lo que es el pueblo o, si se quiere, el femenino, ¿no? De Brasil, ¿sí? Por otro lado, también decirles que su sol está en conjunción a su Neptuno natal y tenemos muy marcado un Neptuno en casa 1 para Brasil en estos tránsitos que están marcando la identidad que va a tener el país con estas elecciones, ¿sí? Entonces fíjense que su sol se está juntando con la nueva identidad que va a tener este país. Neptuno, en el caso de astrología mundana, tiene mucho que ver con ideas populistas, ideas de izquierda, ¿no es cierto? Ideas a veces un poco confusas, ¿sí? Pero que van a tener mucho que ver con estas inclinaciones, ¿no? De lo que venimos hablando, América Latina vistiéndose de rojo, comunismo, populismo, socialismo y todas estas palabras, ¿sí? Entonces su sol se une, se está haciendo un encuentro muy fuerte con su Júpiter natal, con este Neptuno, ¿sí? Y como vemos, un sol en casa 11, un sol en un lugar de que le da un potencial de mucho liderazgo, donde siento que además él va a ganar mucha popularidad, ¿no es cierto? Y lo que vemos acá también es que él tiene a su Neptuno en tránsito en la casa 4, con Júpiter en tránsito en su casa 4. Y la casa 4 en astrología mundana tiene mucho que ver con la identidad por pertenencia del pueblo, tiene mucho que ver con la gente, lo social, las costumbres, tiene mucho que ver con la identidad social de un pueblo. Entonces es como que él tiene factores que realmente lo están poniendo en un lugar de poder llegar a dar esta nueva identidad para Brasil en este tiempo, ¿sí? Es un tiempo donde veo que Brasil se va a inclinar mucho a ideas populistas socialistas y la carta de Lula realmente favorece mucho estas inclinaciones y, como dije, un sol en casa 11
el líder de las masas, ¿ok? Si bien también acá él va a tener, hay acá algunas configuraciones que nos hablan, que lo vamos a ver tanto en los tránsitos de Bolsonaro para ese día como en los tránsitos de él, de Lula. Hay un Marte acá en conjunción a Urano natal para Lula, que Marte en Géminis, que nos está marcando que acá puede haber situaciones como de violencia en torno a estas elecciones, situaciones de mucha tensión. Marte en Géminis nos está marcando una violencia que puede ser verbal, una agresividad, ¿no es cierto? Como también puede hablarnos de accidentes, puede hablarnos de situaciones como de, siento acá de algo intempestivo, violento, que puede estar girando en torno a esta fecha y que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? En la carta de Bolsonaro lo vamos a ver pero invertido, ¿no? Como el Urano en tránsito en conjunción a su Marte natal, pero fíjense cosas muy parecidas, ¿ok? Entonces, como les digo, Lula tiene una carta que realmente nos puede estar mostrando un candidato con una característica de liderazgo muy importante y muy marcada, ¿sí? Vamos a ver ahora un poquito la carta de Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro para el 2 de octubre, ¿sí? A diferencia de Lula, va a tener un sol en casa 7, que es una casa que tiene más que ver con acuerdos, tiene que ver con comercio, tiene que ver con otro tipo de cuestiones que no lo veo que lo puede favorecer tanto en un sentido de elecciones, ¿sí? Y por otro lado, él está teniendo en tránsito Plutón en esa casa 11, ¿sí? Es como que va pasando de la 10 a la 11, entonces es como que hay un periodo ahí de una transformación, ¿no? Que él va a tener en cuanto al poder, ¿sí? Porque Plutón en 10 le marcó un periodo de poder y ahora Plutón ya pasando, saliendo de ahí, ¿no? Le marca un periodo de transformación, ¿no es cierto? Sabemos que Plutón tiene mucho que ver con la muerte y la transformación, entonces es como, lo siento más un periodo de cambio en cuanto a su vocación y a su rol político. Y tocando ahí la casa 11, como dije, es un líder que yo veo, si bien él tiene un poder y rige una cierta parte de la identidad de este país, es como que ya Plutón acá empieza a marcar el momento de cambio y de transición. Aún así, tiene una luna muy fuerte en casa 10 marcada, y esto nos está hablando de que él también va a tener una gran parte de la población que va a estar como inclinándose a apoyarlo, ¿sí? La luna representa al pueblo, representa a la gente, la sociedad, ¿no es cierto? Los ciudadanos, o sea, todo lo que tiene que ver con ciudadano de a pie, como nos dicen acá. Y entonces siento que él va a tener un gran apoyo. Hay una luna muy fuerte que lo apoya, ¿sí? Pero él tiene a Saturno en casa 11 en tránsito, y siento que Saturno acá, Saturno sabemos que es el maléfico, uno de los más importantes, ¿sí? No porque sea malo, sino porque Saturno nos viene como a poner un poco la restricción, el paredón, a decirnos es como que ahora entras en una fase de prueba o en una fase de que tengas que transitar algún cambio, ¿no es cierto?, que es necesario para seguir construyéndote. Entonces es como que acá siento que este Saturno en casa 11 le va a estar marcando a él fuertemente un tiempo donde su tiempo de líder de los grupos, de las masas, ¿no es cierto?, de este conglomerado social, y también en cuanto a sus metas de vida. Saturno acá le pone como una especie de paredón en lo que son sus metas y sus objetivos de vida. Entonces por eso siento que este Saturno a él le puede estar marcando sinceramente un tiempo no tan favorable para estas elecciones. Aunque, insisto, va a tener un gran apoyo del pueblo. Entonces siento que estas elecciones van a estar bastante peleadas y bastante reñidas, ¿sí? También tenemos a Mercurio, que le está haciendo una oposición a su ascendente, y siento que esto tiene que ver con que el ascendente de él está marcado acá con Neptuno. Y fíjense que decíamos antes, Neptuno, que son estas ideas, si se quiere, comunista, populista, socialista, y el Mercurio de él va transitando haciéndole una oposición a ese ascendente, ¿sí? Entonces es como que sus ideas, sus pensamientos, su comunicación, que está totalmente en contra de este tipo de sistemas, ¿sí? Es lo que acá, ¡pum!, se opone en su mente con esa identidad que el país va a estar tomando, ¿sí? También él tiene a Júpiter, su Júpiter en tránsito, en conjunción a su Sol natal.
hay muchas cosas que están ahí como parecidas a nivel de lo invertido con la carta de Lula, ¿no? Y Júpiter le está dando a él como, en casa 1 es como un momento de gran expansión de su personalidad y una gran expansión de cómo él se muestra y cómo se lo ve. Entonces por eso digo que él va a tener también un gran apoyo, ¿sí? Lo veo así como algo que va a estar muy reñido. Lo único que no me convence demasiado de la carta de Bolsonaro es ese Saturno en 11, que siento que realmente le puede cortar su tiempo de liderazgo, ¿no? Como les decía entonces, lo que sí veo en la carta de Bolsonaro es que él tiene a Marte en Géminis, ¿sí? Haciéndole una oposición a su medio cielo. Y su medio cielo tiene mucho que ver con esto, con su vocación, con su carrera, con su profesión, ¿no es cierto? Con el punto de máxima expresión. Y Marte es el planeta de la guerra, de la violencia, tiene mucho que ver con situaciones que pueden ser atentados en algún punto, ¿sí? O sea, siento que acá él tiene que cuidarse mucho porque ese Marte haciéndole la oposición a su medio cielo, es como que siento que va a haber acá un clima de mucha tensión y de mucha violencia, ¿sí? Tanto en la carta de Lula como en la de Bolsonaro tenemos fuertes cuadraturas que están marcando que este proceso de elecciones puede implicar mucha violencia que se genere a nivel tanto de lo verbal como en un sentido de ataques o situaciones de imprevisto que pueden suceder. Hay que estar muy atentos. También lo que nos está marcando el Marte en Géminis de Bolsonaro en la casa 3, que ya está entrando en su casa 4 y está oponiéndose a su medio cielo, es como que él, yo no lo veo a él como que si pierde las elecciones lo va a aceptar y va a decir, bueno, listo, me voy, ya está, se acabó, y como, no. Siento que él se puede llegar a poner como en una tonalidad de agresiva en cuanto a esto, como de no aceptar el resultado, como de, puede haber incluso alguna situación como de expresar algún tipo de manifestación o situación que puede suceder tanto en las calles, como a nivel de las comunicaciones, como a nivel de los medios, como a nivel... O sea, siento acá que Marte nos está marcando que él, en esta instancia, no va a estar recibiendo de buena manera para nada si llega a perder, y puede haber situaciones violentas que impliquen policía, militares, situaciones que tienen que ver con todo lo relacionado a Marte, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, tanto Lula como él, con su integridad física y su protección en este tiempo. Siento que es un clima que se va a ir poniendo muy, pero muy denso, y no lo veo a Bolsonaro en este caso, si pierde, aceptando ese final, ¿ok? Bien, un poco viendo los tránsitos para Brasil concretamente, ¿sí? Lo que vemos es que Brasil entra en un periodo de casa 1 con Neptuno. Entonces, como les dije, la casa 1 de un país tiene que ver con su identidad, tiene que ver con la búsqueda, ¿no es cierto?, de una nueva identidad, cómo nos mostramos. Tiene que ver la casa 1 también con lo que soy, lo que pienso que soy también. Entonces acá Neptuno en casa 1 nos está marcando claramente un tiempo donde todas estas ideas comunistas, socialistas, populistas se meten ahí en esa casa 1 de Brasil y empiezan a moldear esa identidad de este mágico país que amo profundamente, amo Brasil. Y de vuelta a decirles que Marte en Géminis, en el tránsito para esta fecha también, va a estar pisando la casa 4, ¿sí? Entonces la casa 4 de vuelta, las calles, los lugares públicos, los lugares de referencia del país, como ser, no sé, los grandes monumentos, las plazas, o sea, los lugares que tienen que ver con las costumbres diarias y cotidianas. Siento que acá puede haber una gran violencia que se desate dentro del pueblo, dentro del país, en la sociedad, por este ingreso de una identidad que tiene que ver con ideas populistas, comunistas y de izquierda. Entonces siento que estas elecciones van a marcar un tiempo de mucha tensión y puede despertar un clima
de mucha violencia. Ese Marte en casa 4 nos puede hablar de mucha policía y muchas fuerzas armadas en la calle y de situaciones, como dije, violentas, imprevistas que puedan llegar a suceder. Así que atentos, Brasil. Bueno, voy a estar haciendo ahora entonces con el tarot gitano una mirada para cada uno de estos dos personajes, ¿sí? Voy a bajar la cámara para que vos lo puedas ver, ¿ok? Y separé en el tarot gitano, vamos a usar como indicador los dos caballeros, ¿sí? Tengo dos mazos acá, ¿sí? Tengo The Golden Lenormand y tengo también el Telema Lenormand, ¿ok? Entonces vamos a estar usando estos dos mazos de tarot gitano. Voy a separar el Golden para que lo represente a Bolsonaro y vamos a dejar el Telema para que lo represente a Lula, ¿sí? Y vamos a ver un poco, vamos a empezar con Lula y vamos a ver un poco qué cartas tenemos para Lula, para el 2 de octubre, Lula da Silva, Brasil, elecciones, 2 de octubre, Lula, vamos a ver para Lula para el 2 de octubre, vamos a ver Lula para el 2 de octubre y vamos a hacer una cruz de vida, ¿sí? Una cruz de vida para Lula para el 2 de octubre, las elecciones en Brasil, Lula da Silva. Vamos a ver qué tenemos para él. Bueno, fíjense que él tiene el ataúd arriba, ¿eh? El ataúd arriba no necesariamente nos está marcando la muerte porque está arriba, ¿sí? Pero sí lo veo como que él, wow, fíjense, él tiene cartas muy fuertes a nivel de lo que viene, ¿sí? Lo que viene a futuro. Pero acá hay un pesar, hay un dolor. Yo siento que él, si bien, como les decía, acá hay una mujer que lo apoya de vuelta, ¿no? O puede ser también la comunidad femenina, ¿sí? Porque por algo está la mujer ahí marcada tan fuerte, ¿sí? Pero fíjense qué interesante que él tiene el niño, un nuevo inicio y un nuevo comienzo. Y la llave, puertas que se abren para él. Yo siento que acá hay un éxito. Pero hay que tener mucho cuidado con su seguridad personal, ¿eh? Mucho cuidado, mucho. Otra cosa que les digo es que él puede estar padeciendo algún tipo de enfermedad, ¿eh? Algún tipo de enfermedad. Y también siento que es como que él transita una gran angustia o un gran dolor, ¿no es cierto? Para luego llegar a este cambio, ¿sí? A este cambio. Fíjense que abajo tiene el parque, y el parque nos habla del pueblo, la sociedad, todo lo que es lo social que lo acompañan. Pero el ataúd, que tiene mucho que ver con la muerte, lo tiene acá como al lado, como muy cerca. Y fíjense este triángulo, ¿no? Es como, ¿sí? Ojo con las calles, ojo con Lula a nivel de lo público, ojo con Lula, no sé, caminando, transitando, estando en la calle con la gente. Siento que él tiene que cuidarse y tiene que cuidarse mucho porque tiene el ataúd y la cruz muy cerca con el parque, en entornos sociales donde él puede ir a hablar, donde, ¿no es cierto?, como tiene que cuidarse, tiene que prestar atención. Y por otro lado decirles que yo veo que él está con algún tema de salud. Él está con algún tema de salud. Puede ser que esto no se diga, no se sepa, no salga a la luz por ahora, pero hay algo que él está padeciendo, ¿eh? Hay algo que él está padeciendo. Pero sin embargo tiene, como dije, el niño y la llave, que son dos cartas muy importantes que cierran, ¿sí?, su cruz de vida. Y esto nos está marcando que él tiene una gran posibilidad con la llave. Es una de las mejores cartas para abrir caminos en el tarot gitano. Vamos a ver entonces ahora algunas cartas para Bolsonaro, ¿sí? Lo vamos a separar a él acá. Y vamos a pedir entonces una cruz de vida para él también, ¿sí? Bolsonaro. Elecciones Brasil, 2 de octubre, Bolsonaro. Elecciones en Brasil, 2 de octubre. Vamos a ver qué viene para Bolsonaro. Ok, vamos a ver qué viene para él. Y tenemos las montañas y el parque, ¿sí?
Entonces eso ya nos está marcando para él un tiempo realmente complicado. Bueno, fíjense, fíjense. Ok, ¿esto qué nos está marcando? Tenemos las montañas y el parque. Es como que el tiempo de él está marcado por obstáculos que él tiene que atravesar conjunto a, de vuelta, la sociedad, el pueblo. Fíjense que a Lula le salió la misma, ¿eh? Entonces, las montañas. Es como que para él se van a presentar situaciones, obstáculos, como que él... Hay algo acá que tiene que atravesar, entonces yo siento que puede tener una traba, mientras que las cartas de Lula nos hablaban, si bien hay un peligro muy marcado para él, pero lo que vemos es que las cartas de Lula nos hablaban de aperturas, entonces son cartas que nos marcan que Bolsonaro puede encontrarse con algún paredón que se levante de vuelta, una energía muy de Saturno, ¿no? Ese paredón que nos pone una limitación, aunque no significa que no puede dar ese salto. Ojo con eso, porque la sociedad, el pueblo también lo está acompañando. Por eso les digo que acá esto va a estar muy peleado. Tenemos la tormenta, ¿sí? Entonces la tormenta ya nos habla de un tiempo complicado, de confusión, donde él tampoco va a estar viendo muy claro. Las cosas pueden no estar muy claras, ¿sí? Una oportunidad que con el barco se le puede fugar de las manos. Y el oso, que nos marca de vuelta lo que les dije antes, que puede ser que él, si realmente pierde las elecciones, es como que no lo va a aceptar. No lo va a aceptar de buena manera porque el oso nos habla de alguien que se para firmemente y es como que se quiere afianzar a algo y no acepta, ¿sí? Una derrota. Entonces, ojo con esto. Pero nos está hablando claramente de una oportunidad que él tiene que con el barco se le va, se le fuga, se le escapa. ¿Sí? Entonces siento que para él hay una inestabilidad, ¿no es cierto? Hay una inestabilidad que de último, en el último momento, puede suceder algún giro inesperado, sí, pero es mucho más inestable para él ganar estas elecciones que lo que se está presentando en este momento con el tarot y a nivel de la astrología para Lula, ¿sí? Entonces, un poco para concluir, ¿sí? Saquen ustedes sus propias conclusiones sobre estas elecciones. Lo único que sí decirles a todo el pueblo brasilero, que tengan mucho cuidado porque siento que el tiempo se puede poner muy tenso. El tiempo en Brasil con estas elecciones se va a poner muy violento, las calles se van a poner muy violentas. Ese Marte en la casa 4 realmente nos marca un tiempo de violencia interna, y de una lucha, porque siento que acá hay una gran parte del pueblo que no va a querer estas ideas socialistas y hay otra parte del pueblo que sí. Entonces estas dos partes se pueden llegar a enfrentar de una manera muy brusca y como de frente, ¿ok? Y es un periodo donde puede haber situaciones violentas que sucedan de repente. Cuidado, cuidado, mucho cuidado, ¿sí? Y como dije, un periodo donde puede estar muy marcado por policías, militares en las calles, violencia de todo tipo, ojo con los accidentes, ¿sí? Y la agresión, especialmente, como digo, Marte en Géminis, agresión verbal en las comunicaciones, en las palabras, ¿sí? Cuiden su integridad intelectual en este tiempo. Bueno, desde ya agradecerles a todos entonces el apoyo, gracias por haber compartido este tiempo conmigo y espero que la información te sirva y nos vemos en futuras emisiones.